y me gustaría hablar sobre el tema de las Smart Cities. Como sabéis, llevo ya bastante tiempo in The Link, pues siendo un poco el abanderado dentro de la parte comercial, pues dentro del producto industrial, y por culpa de o gracias a ello, pues he estado investigando, he estado en distintos foros, en distintos eventos del mundo industrial y, como no, hoy en día también encaminado mucho de este producto al tema de la Smart City. Entonces, he estado hace poco también una charla en un foro en la ESIC, acompañando a uno de nuestros partners que, aparte de tener su empresa y hacer desarrollos para Smart City, uno de ellos es profesor también en la ESIC, del que he obtenido además mucha información para poder impartir este webinar, y a los cuales quiero agradecer tanto a Jesús Chacón como a Jorge Arias. Y a partir de aquí, pues presentaros un poco lo que va a ser la agenda de hoy. ¿Ok? Como habéis podido ver ya en los emails que enviamos, voy a hablar un poco de lo que es la Smart City, el concepto, cómo se organiza la Smart City, también qué fondos y cómo recurrir a ellos, qué tipo de organismos son quien la controla y quien las certifica. Luego hablaremos también, por supuesto, es un webinar de tecnología, y por supuesto hablaremos de nuestra tecnología, de The Link, del producto que tiene para poder atacar un proyecto de Smart City. Y, como os comentaba antes, mucha de esta información la he obtenido gracias a nuestros colegas de Oxinet y de su proyecto que ganamos con ellos en el Metro de Valencia. Así que, sin más, y después de estos minutos de charla esperando por los últimos rezagados, vamos a comenzar con el webinar en sí. Primero y antes de nada, pues vamos al concepto. Como decía Manquiña en la famosa película de Airbag, que el concepto es el concepto. Además, con mi acento creo que sale mejor todavía, ¿no? ¿Qué es una Smart City? Pues una Smart City, pues como su propio nombre indica, es una ciudad inteligente, donde se dispone, se diseña, se organiza y se gestionan todo lo que son los recursos, los espacios, la infraestructura y la convivencia de sus ciudadanos, utilizando la tecnología, la digitalización y poniendo lo que es la inteligencia artificial, el machine learning y el big data al servicio de las mismas. Por supuesto, todo esto conlleva una serie de necesidades, ¿vale? Necesidades en cuanto a las ciudades digitales, y nosotros como ciudadanos de esas ciudades, pues en cuanto a la movilidad, al uso de esas redes sociales que podrán interactuar también con servicios que la propia ciudad nos vaya demandando, que nosotros demandemos sobre ella. A nivel de empresas y de la administración, cada vez estar todo más digitalizado, el poder teletrabajar, que, como hemos visto este último año por culpa de esta dichosa pandemia, nos ha servido de tanto para no, digamos, que la economía no parase del todo y poder seguir conectados y poder seguir trabajando, aunque fuese de una manera remota. En cuanto a la administración, también vemos cada día que tenemos más disponibilidad de hacer muchas de las cosas que antes eran única y exclusivamente presenciales, a hacerlas de manera remota. Perdón. En temas de sostenibilidad, como no, los recursos energéticos cada vez con un valor más grande, como estamos viendo últimamente, con lo cual tenemos que saber gestionar estos recursos y estos consumos. Y en cuanto a seguridad, por supuesto, una gran ciudad implica que cada vez querremos vivir y convivir en unas ciudades más seguras, donde salir a la calle a cualquier hora o en cualquier momento, por cualquier lugar, no suponga salir con miedo a la calle. Y, por supuesto, hablando de tecnología y hablando de inteligencia, una ciudad conectada, conviviendo hoy en día ya, gracias a Dios, con el nuevo salto tecnológico que se está produciendo, pues con un Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6X combinado con 5G, lo que nos dará unas altas velocidades
nos dará una latencia muy baja y nos permitirá tener cada vez más dispositivos y sistemas conectados a través del Internet of Things o del Internet de las cosas. ¿Y cómo se organizan estas ciudades? Bueno, pues aquí, copiado un poco de un webinar que vi como os decía antes, de Jesús, que es profesor del ESIC, he hecho un pequeño storytelling de cómo nos comportamos dentro de una ciudad y qué expectativas tendremos en una ciudad inteligente. Pues como siempre y como con todo, el núcleo no deja de ser la familia, familias que vivimos en edificios dentro de las ciudades, que cada vez le exigimos a esos edificios pues también que tengan una conectividad, que nos permitan hacer un consumo, unas compras electrónicas, con lo cual esa conectividad es súper necesaria, una gestión de unos residuos cada vez más, entre comillas, verde, que seamos capaces de gestionar esos recursos y aprovechar muchas veces todos esos residuos para poder reciclarlos, y una mejor eficiencia y consumos energéticos, tanto a nivel del consumo de la energía en sí como a través de la iluminación, incluso con un concepto que en pocos años estará cada vez más de moda, que es el PoE Lighting, el ser capaz de alimentar todas las luces de la casa a través de un switch PoE, y gracias a aplicaciones muy sencillas, pues ser capaz de gestionar encendidos, apagados o incluso bajar o subir intensidad de la luz dependiendo de la luz que nos llegue desde el exterior. Por supuesto, las familias se desplazan hacia centros educativos, se desplazan hacia sus lugares de trabajo, se desplazan por vías públicas, se desplazan en transporte colectivo, muchas de las veces un transporte colectivo al que le exigimos ya hoy en día una conectividad para seguir conectados, donde hay unas redes semafóricas para controlar el tráfico y hacerlo más eficiente, para llegar a ese puesto de trabajo o ese centro educativo donde vamos a tener una seguridad para controlar accesos a la misma, donde vamos a exigir también tener una conectividad, donde, al igual que en nuestros hogares queremos tener una eficiencia energética y de consumo tanto de la luz como también a nivel de lo que es todo el manejo de documentación, pues que sea ya de una manera digital, intentar gastar cada vez menos papel y talar menos árboles, ser lo más verdes posibles. Por supuesto, aparte de la utilización de transporte colectivo, utilizaremos también muchas veces transporte individual para llegar a nuestras fábricas o a nuestras oficinas, de la misma manera que en el transporte colectivo, también a través de vías públicas, pues regulando ese tráfico para que no se congestione y tener controlado, darnos incluso cuando estemos conectados dentro de los vehículos vías alternativas, hay mucha congestión por una calle para derivarnos para otras, y controlar también la contaminación en diversas calles que puedan estar más colapsadas, pues a través de sensorización que tengamos en esas calles, e incluso también a través de cámaras que nos podrán estar leyendo las matrículas, saber si ese coche está cumpliendo pues con todas las ITVs pasadas, si es robado, si no es robado, etcétera, etcétera. Es decir, también tener una seguridad para el ciudadano que se desplaza. Por supuesto, a nivel de fábricas conectadas, fábricas con seguridad, fábricas donde cada día el consumo energético también tiene que ser mucho más eficiente, y para lo que es también todo lo que son sus ingresos, pues el consumo energético es una parte muy importante dentro del ROI. Utilizar también otro tipo de transporte colectivo, que puede ser a través de carriles, como pueden ser metros, como pueden ser trenes, también dotados de cámaras para una seguridad, para saber en todo momento la capacidad de ese vagón, si va a llegar a la estación más lleno o más vacío, cómo está esa estación, cómo está la calidad del aire también dentro de esa estación tan importante hoy en día con el tema del COVID. Pues también, pues imaginaros, para llegar a un centro de salud, como es en este caso, donde tendremos que tener también una eficiencia a la hora del control del parking de vehículos que estacionen, estar conectados y dotarlo también de seguridad.
Y como no, pues también vamos a tener cada vez estas ciudades que necesitan unos recursos energéticos, pues intentar consumir una energía verde, pues alrededor de las mismas tener la capacidad de fabricación tanto a nivel de energía eólica como energía eólica marina con offshore, como energía solar, como en este caso que estáis viendo aquí. Y, por supuesto, no todo va a ser trabajar o estudiar en esta vida. También necesitamos tener nuestras horas de asueto diarias donde pues querremos ir a parques o jardines y disfrutar con nuestros hijos, tener una seguridad también en estas zonas, que tenga un alumbrado lo más sostenido posible, que también podamos tener, cómo no, conectividad en esas zonas mientras ellos están jugando, pues nosotros poder estar haciendo también compras electrónicas o estar consultando cualquier cosa que querramos, tener también posibilidad de gestionar todos los residuos que allí generemos y tener también, pues por ejemplo, controlado el riego para ser un riego sostenido y no desperdiciar lo que son recursos naturales tan preciados hoy en día como es el agua. Bien, pues dentro del concepto de la Smart City, pues hay una organización, hay diferentes entidades que las certifican, hay un dinero público que podemos obtener. Dentro de la organización, dentro de cada nación, digamos, yo ahora me voy a pasar un poco en la organización en España, porque en Portugal no he conseguido investigar bien realmente cómo va, pero me imagino que será de una manera muy similar. Pues las ciudades se juntan, las ciudades que quieren ser Smart Cities y que reúnen las condiciones para hacerlo, se juntan en lo que es la red estatal de ciudades inteligentes, que están englobadas dentro del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Esto, a su vez, estará bajo el paraguas en la Unión Europea del Smart City Marketplace. ¿Okay? Esto es quien controlará a nivel comunitario todo el conjunto de propiedades y de certificaciones que tenga que cumplir una Smart City para estar dentro de este grupo. Y a nivel mundial, todo esto también, esas directrices están marcadas por una organización mundial que se llama WeGo Organization, que es la que nos va marcando un poco estas pautas. ¿Y quién certifica y de qué manera se certifica? Pues las principales certificadoras, tanto nacionales como internacionales, bajo sobre todo dos normas fundamentales, que son la UNE 178-201 y la ISO 37120. ¿Vale? Eso es por si queréis tener más información, pues que busquéis directamente estos certificados y ahí os vendrá toda la información de los requisitos que deben de cumplir una ciudad digital. Y claro, nos preguntaremos quién paga esto, de dónde sale la pasta para poder obtener fondos para poder montar una Smart City. Bien, los fondos son casi todos pues, comunitarios, se gestionan a través de las administraciones locales y gubernamentales y esto a su vez a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. A nivel europeo a través de fondos FEDER, de la Unión Europea y del Fondo Social Europeo. Esto es muy importante, sobre todo a día de hoy. Todos los que habéis estado, tanto ayer en Portugal como la semana pasada en el Roadshow que hemos hecho virtual, al no poder estar todavía en la carretera como nos hubiese gustado, hemos hecho nuestro roadshow anual de manera virtual y nuestro country manager, Antonio Navarro, comentaba todo el tema de los fondos que van a llegar, los fondos de recuperación europeo, de resiliencia, donde una parte importantísima de esos fondos vienen destinados a la innovación tecnológica, a esta parte de las Smart Cities, con lo cual estamos ahora mismo ante una oportunidad tremenda, tremenda, tremenda de crecimientos exponenciales en todo lo que es el tema de la Smart City y en poder proponer desarrollos y negocio a las entidades para hacer este tipo de desarrollos y obtener estos fondos. Estos fondos que, para que lo sepáis, vosotros podéis ir haciendo todo el desarrollo y presentarlo
aunque todavía no estén aprobados, porque luego os los aprobarán y una vez comprobado que se haya hecho el trabajo requerido, pues pagar con dichos fondos comunitarios. Y para que os hagáis una pequeña idea, sobre todo para hacia dónde vamos con el tema de las ciudades, se estima que en el 2030 habrá alrededor de 8.500 millones de personas habitando el planeta. ¿Vale? Y de estas 8.500 millones de personas, el 85% estaremos viviendo en grandes ciudades. Con lo cual, lo que os estoy contando ahora, que suena un poco a ciencia ficción en algunos casos, aunque cada vez estamos viendo más que en las ciudades y donde vivimos empieza a aparecer cada vez más esta gestión inteligente de algunas de estas situaciones. Yo, por ejemplo, en Vigo ya tenemos una app donde podemos estar viendo los semáforos, cuando se van a encender, cuando se van a apagar, etcétera, etcétera. Pues esto será extrapolado al resto de las ciudades. Se irá unificando un poco todos estos sistemas. Ahora es un poco, cada uno hace las cosas a su manera, pero para eso hay este tipo de entidades para regularlo y sobre todo para que veáis que es completamente esencial, estando hablando de esta cantidad de gente viviendo en grandes ciudades, el poder tener unas ciudades inteligentes para tener todos una mejor convivencia y sobre todo, al final, tener un mejor aprovechamiento de todos los recursos y hacerlo de una manera coherente para que pues, no se desmadre tanto gastos a nivel de administración como el tener ciudades súper eficientes. Esto cada vez va a ir más en alza. A nivel de tecnología, claro, dentro de una Smart City lo que hay es una convivencia de diversas tecnologías. Por supuesto, tenemos un Internet de las cosas, que es la capacidad que tenemos de conectar información directamente a través de sensorización, tanto de sensores puntuales con distintos sistemas para poder pasar esos datos, ya sea LoRa, ya sean Wi-Fi, ya sea otros sistemas como pueden ser un Zigbee, un Z-Wave o directamente con routers machine to machine, donde estaremos conectando directamente y dando accesibilidad a una máquina directamente a una red a través de este routers. Por supuesto, como no, entra también en liza el blockchain. Blockchain lo que nos permitirá es toda esa cadena de información y esa capacidad de aperturar los datos públicos a todo el mundo de una manera segura. Tenéis que tener en cuenta que cada uno de estos sensores, cada uno de estos aparatos o sistemas que estén conectados están enviando información a unos servidores. Claro, cada desarrollador de sistemas diferentes que vayamos a tener dentro de una Smart City necesita tener acceso a esos datos. Va a ser mucha gente demandando todos esos datos, con lo cual se hace totalmente imprescindible asegurar esa información y tener esos datos y tener la capacidad de poder acceder a esos datos de una manera súper segura. O sea, el dato es, digamos, el átomo dentro de la Smart City, del que vamos a tener toda la información para ese mejor desarrollo de esta ciudad inteligente. Por supuesto, y como no, una parte fundamental será también la robótica que nos puede dar pues acceso a teleasistencia muchas de las veces, a seguridad en otras muchas, de una manera autónoma, sin tener ya que los humanos tener que hacer intervención, sino que para cosas muy concretas sean procesos automáticos que puedan ejecutar pues robots. Por supuesto, hablando del blockchain para toda esta cadena de información, tenemos que hablar, como no, del Big Data, esa capacidad de almacenar esa inmensa cantidad de datos y ser capaz de gestionarlos. Y ser capaz de gestionarlos con las 4 Vs del Big Data, que es veracidad, variedad, velocidad y el volumen. Es decir, esto sin el Big Data sería imposible imaginarnos estas ciudades inteligentes y poder tener el acceso a esos datos. Otra parte importantísima dentro de estos desarrollos será la inteligencia artificial y el machine learning. Esa inteligencia artificial
que dota de logaritmos y de algoritmos, perdón, esa capacidad de aprender a máquinas, procesos y poder adelantarse incluso a fallos y ser capaz de decidir en momentos puntuales el cambio, pues imaginaros, el cambio del tráfico en una calle y demás. Si no tenemos esta inteligencia artificial y esta capacidad de aprendizaje de la máquina, sería imposible el poder ejecutar este tipo de acciones. Pues cada vez más esto será así y hará que tengamos un uso mucho mejor y el aprovechamiento de todos esos recursos que tengamos dentro de una ciudad. El e-commerce, diréis, e-commerce, pues esto ya lo tenemos, ya sí, ya, pero el e-commerce orientado a la Smart City en muchos de los recursos que hoy en día ya disponemos, como puede ser pues la compra de entradas para un concierto, para un museo, el poder pagar nuestros impuestos también de manera remota, incluso cuando estamos aparcando en superficie en la calle, pues tener los parquímetros y poder pagar desde una app o desde nuestro teléfono móvil directamente el parquímetro sin tener que andar con el cambio y con las monedas que siempre nos pesan en el bolsillo. Y otra de las partes y otro de los pilares importantes que aparece dentro de estos ecosistemas que nos permiten desarrollar una Smart City son las redes sociales o el social media, con aplicaciones que van a interactuar con el ciudadano. Es decir, muchas veces no solamente aplicaciones que se creen única y exclusivamente para el desarrollo de la Smart City, que las habrá y las cuales tendremos descargadas y dentro de las cuales iremos interactuando como ciudadano conectado, como Smart Citizen, sino que también irán interactuando distintos departamentos o distintas partes de esta ciudad inteligente dentro de nuestras propias redes sociales. Es decir, nos saltarán muchas veces alertas o anuncios dentro de nuestro Facebook o de nuestro Instagram o de las distintas redes, avisándonos de eventos, avisándonos de problemas que se puedan estar produciendo en un momento determinado en una ciudad. Lo estamos viendo muchas veces cuando hay alguna catástrofe que automáticamente nos sale en Facebook que si estás bien, que por favor que lo publiques, pues para saber también que tu familia no tenga esa angustia de saber si te ha pasado algo, no te ha pasado nada. Pues esta utilidad se puede extrapolar a otras muchas aplicaciones dentro de una Smart City. Y como no, y como decía el gran escritor, pues yo aquí también vengo a hablar de mi libro. No me voy a enrollar mucho con el producto porque hemos hablado largo y tendido tanto en el Roadshow como en otros webinars que hemos hecho sobre la parte de industrial, pero sí que voy a ir dejando pequeñas pinceladas sobre el producto simplemente para hacernos una idea de cómo colocar todo este producto, que es un producto diseñado para este tipo de soluciones, tanto industrial pura y dura como en la Smart City, y que veamos cómo puede encajar en todos estos procesos que luego iremos comentando. Hay una parte importantísima que de hecho lo recalqué en el webinar que hicimos, perdón, el roadshow que hicimos la semana pasada en España y ayer mismo en Portugal, que es el tema de las certificaciones. ¿Okay? Un producto industrial es más caro por diversos factores, es un producto más robusto, es un producto muchas veces que intenta llevar la mínima cantidad de temas, digamos, que pueden influir para que el producto pare, y aparte de eso tienen que cumplir una serie de protocolos, ¿vale? Una serie de protocolos, y cada protocolo de estos cuesta dinero. Por eso es un producto mucho más caro que el producto de redes habitual. Perdón. Pues una de las partes importantísimas para que lo tengáis en cuenta es esta certificación que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es la IEC 62443, en nuestro caso la parte 4.1. ¿Por qué? Porque el número de ataques cibernéticos, según la Agencia Europea de Ciberseguridad, no he hecho más comentarios, no es que lo diga la Agencia Europea de Seguridad, lo vemos en el día a día, en las noticias todos los días, en todas las news que tenemos del sector. Cada día se producen más y más y más y más ataques
de seguridad. ¿Esto qué implica? Implica que no podemos tener de cualquier manera todo lo que es dispositivos, tanto a nivel de industria como a nivel de Smart City, que puedan poner en riesgo los datos que están trabajando en ellos y que cualquiera pueda acceder a este tipo de datos o que nos puedan mandar ataques continuamente. Entonces, dentro del mundo industrial, una de las certificaciones que hay, que es esta que veis aquí arriba, lo que hace es obligarnos a los fabricantes a que durante la vida del producto tengamos siempre actualizados nuestros equipos a nivel de seguridad. Y cada vez que se produzca una vulnerabilidad, inmediatamente se pueda enviar un parche o una actualización de firmware para poder corregirlo. ¿Vale? Esto es importantísimo. Esto es lo que nos obliga como fabricante es a daros esa seguridad. Vais a ver ahora, porque claro, esto, como os comentaba antes, es una oportunidad enorme que llega al mercado de crecer en cuanto a la venta de producto, y nos vamos a encontrar que van a llegar productos de unas características similares, producto que cumpla los rangos de temperatura que luego vamos a ver que tiene que cumplir un producto industrial, productos que dan una visibilidad de robustez. A nivel visual es un producto que te puede parecer industrial, pero que luego no cumple ninguna de las certificaciones que debe cumplir un industrial. Y, por supuesto, producto que saldrá prácticamente a mitad de precio. Por eso digo, es que es muy importante que os fijéis que el producto industrial cumple con todas las normativas que la industria y, en este caso, las Smart Cities van a exigir, porque el día de mañana instaláis algo que luego no cumpla este tipo de certificaciones y os lo pueden echar atrás o pedir responsabilidades. Vale, dentro de estas características, como comentaba, dentro de todo el producto industrial, una de las, digamos, uno de los aspectos fundamentales es que pueda trabajar a unos rangos de temperatura desde muy bajos a muy altos. Como veis aquí, tenemos producto que va desde los menos 40 grados centígrados hasta los más 75. Tener la capacidad de, muchas veces, como sabéis, este tipo de equipos están instalados en armarios ICT que se encuentran en el exterior, por eso tienen que aguantar estos rangos de temperatura tan grande, y no van montados en un armario rack normal con unos bastidores estándares, sino que van montados sobre carril DIN. Entonces, estos equipos tienen que tener esa capacidad también de poder instalarse en carril DIN. Equipos, como os decía antes, que intenten tener las mínimas piezas que nos puedan producir o dar un error, como puede ser un ventilador, con lo cual son equipos que van todos sin ventilación, que tengan entradas de alimentación duales y redundantes, una alta robustez, es decir, llevan sistemas antivibración, anticaída y antigolpes, sistemas antivibración, anticaída y antigolpes que son certificados también, que no se os olvide, son estas certificaciones que estáis viendo aquí en el lateral. Por supuesto, seguridad y los que se puedan montar y dar la posibilidad de generar un anillo, tener una recuperación, una rapidez en esa recuperación de los anillos. Y, por supuesto, también protección contra picos de voltaje y descargas eléctricas que se puedan producir. Vale, esto es un poco lo que os comentaba antes del tipo de certificaciones que debe llevar estos equipamientos. Os lo dejo aquí en la slide, luego os pasaremos la presentación para que podáis verlo. En cuanto ya a producto específico, pues tenemos producto que sería el producto final que se encuentra en el producto, productos que en este caso son a 10-100, con bocas a 10-100, 5 u 8 puertos a 10-100, luego pasaríamos ya con puertos a gigabit, con y sin PoE, algunos ya con conexión de fibra para llegar a más distancia, pero como os digo, siempre la parte final o la parte end dentro de la red. Producto ya como este que nos permite para temas de videovigilancia perimetral ir trazando o ir escalando, digamos, diferentes switch uno tras otro que estén a cierta distancia con fibra sin tener que montar para ello un anillo.
sino simplemente ir haciendo una línea de fibra entre ellos, con lo cual con este DIS-100 ya podríamos ir interconectando todos estos productos porque tendremos una entrada y salida de fibra. Ya empezaríamos con los primeros en los que podemos formar un anillo, ¿vale? Este producto, los DIS-200, están pensados sobre todo para lo que es la... Perdón, que me estaba entrando una llamada y se me olvidó de mutear el teléfono. Y nos permitirá o nos dará la capacidad de hacer ya estos anillos con Switch Smart. Digamos que los equivalentes serían nuestros 1210 en la gama normal de switching, y ya un poco más avanzados para anillos de alta recuperación, donde digamos que no podemos tener ningún tipo de problema con la pérdida de datos y estos anillos se recuperen a la máxima velocidad posible. Pasaríamos a la siguiente gama ya, que son los DIS-300. Son ya switch gestionables, puros y duros, switch que nos dan una parte también de routing con Layer 3, ¿vale? Un poquito, vamos, de posibilidades más que sus hermanos pequeños, los DIS-200. Como no, necesitamos también cores de red industriales, como estáis viendo aquí en los DIS-700. Aparte de con 24 puertos, todos de fibra, pues para conectar los diferentes anillos a él. Tendremos en breve disponible, porque hasta ahora solo lo tendríamos bajo proyecto, pero desde aquí, desde España, fuimos uno de los países que estamos, digamos, más metidos en los proyectos de industrial, y hemos pedido a ver si nos podrían traer también con 24 bocas a gigabit, ¿vale? Para distintos proyectos que a lo mejor, si en su momento los hubiésemos tenido ya disponibles aquí en Europa, posiblemente ya hubiésemos vendido alguno de ellos. Pero simplemente es para recordaros que aparte que tenemos de 24 puertos SFP, pues tenemos también uno con 24 puertos gigabit de cobre más los 4 puertos SFP para interconexión con ellos. Aparte, por supuesto, todo lo que es tema de accesorios con sus fuentes de alimentación correspondiente. No me voy a parar mucho en ellas. Aquí tenéis la tabla de correspondencias de las que podéis utilizar para cada uno de estos switch. Una parte importantísima que también hemos presentado en el roadshow es la parte del Wi-Fi. En este caso, Wi-Fi AC con el DIS 2650 para colocar en estos mismos armarios, y del que podemos extraer antenas y quitar antenas para exterior, antenas que pueden ser tanto omnidireccionales como direccionales, y un punto de acceso industrial puro y duro para tener en exterior, pues para poder tener directamente sobre una farola, una pared, en una calle, y poder dar cobertura a plazas o a calles que nos interese. Todo ello, como estáis viendo en la parte inferior, con el logo de Nucleas, gestionable a través de nuestra controladora o a través de nuestro software Nucleas. Como no, todo esto puede coexistir y convivir dentro de edificios públicos que tengamos gestionados también con Nucleas, con distintos puntos de acceso de interior que pueden estar dándonos servicios en hospitales, en bibliotecas, en el ayuntamiento, en museos, etcétera, etcétera, e incluso los que tan reconocidos y que hemos vendido para todo el tema del Wi-Fi for EU, para dar servicio gratuito de Wi-Fi a través de la Comunidad Económica Europea y del portal Wi-Fi for EU. Esto acompañado también por este producto novedoso que os comentaban mis compañeros en el roadshow, que es para poder conectar a larga distancia también redes, conexión con Wi-Fi AC para larga distancia, que nos dará más ancho de banda y será un valor añadido, un escalón más dentro de este tipo de soluciones que nosotros hasta ahora no disponíamos, con antenas de hasta 5 kilómetros o hasta 20 kilómetros, acompañado, por supuesto, de los transceivers, que son también especiales, son también industriales, son diferentes a los que montamos habitualmente, porque, como veis aquí,
los rangos de temperatura que aguanta son brutales, desde menos 40 a más 85 grados. Y cuando digo que aguantan estos rangos de temperatura, hacedme caso que he visto los test de funcionamiento de estos dispositivos y los meten literalmente dentro de hornos, alcanzando estas temperaturas. Y cuando dice que pueden funcionar de menos 40 a 85, es que a 85 te va a funcionar sí o sí. Seguramente te funcionen a 90 también, pero no te aseguran que vayan a estar todo el tiempo funcionando a 90. Pero lo que sí aseguramos es que 85 no vas a tener ningún tipo de problema funcionando estos dispositivos. ¿Ok? Como no, también un media converter, pues para poder convertir un punto, pues para llegar, imaginaros, a una cámara simplemente que esté a larga distancia, una videovigilancia perimetral, pues podemos llegar con fibra directamente hasta la cámara y conectarla a ella por cobre directamente a nuestra red. Otra de las partes importantísimas para el tema de la Smart City, como os comentaba al principio, es el poder conectar directamente cosas a la red. Y para poder conectar las cosas, pues necesitamos routers machine to machine que nos permitan este tipo de conexión. Como veis aquí, el abanico cada vez es más grande. Hasta ahora teníamos estos dos dispositivos que estáis viendo aquí, el 312 y el 310W, que incorporaba también Wi-Fi, y ahora el abanico se amplía, algunos que son para proyectos y otros que tendremos disponibles en breve con una tarjeta SIM, con dos tarjetas SIM, con distintas posibilidades en conexión de VPN y con algunos de ellos ya con incluyendo lo que es posicionamiento de GPS pensado sobre todo para el tema de flotas o de transporte público, poder dar acceso a Internet también a los pasajeros que se encuentren pues, en un autobús o un convoy de un tren o del mismo metro. ¿Okay? Todo este tipo de soluciones, muchas de ellas disponibles ya y otras que estarán y que podréis consultarnos para proyectos. Todo esto acompañado también por un software que también estará disponible para estos proyectos, el cual no estará y no podréis ver dentro de la tarifa de precios, sino que nos tendréis que consultar, que es un software de The Link del Edge as a Service, que es para una gestión unificada de todo un parque que tengamos de este tipo de routers, el cual nos hará esta administración mucho más fácil y mucho más escalable, que sea más fácil ir implementando más soluciones que tengamos que ir desarrollando en un futuro, un gran control de la red y la visibilidad de esa red, donde tenemos situados cada uno de estos routers que tengamos dentro de esta gestión del DEX y, por supuesto, una fácil migración en un futuro no muy lejano, porque ya empezamos a tener los primeros dispositivos 5G, pues al 5G. De hecho, todo el desarrollo de este software se ha hecho pensando en el 5G. Lo que pasa que, como va todavía un pelín lento, pues hemos implementado las soluciones que teníamos ahora 4G también dentro de la solución para poder ir gestionando todo este parque que tengamos ya instalado. A nivel de seguridad, ¿qué nos propone la aplicación? Pues un cifrado de extremo a extremo para estar completamente seguro, acceso multicliente y una administración basada en diferentes roles, con lo cual puedo dar acceso a alguien en la compañía para unas cuestiones determinadas y no tener acceso a todas las posibilidades que me da la aplicación, una redundancia a nivel de seguridad de SIM. Muchos de los dispositivos que veíamos antes tienen doble SIM, con lo cual incluso podríamos estar trabajando con dos operadoras diferentes y en el caso de que por circunstancias de la vida se produjese la caída en uno de estos operadores, automáticamente poder desviar ese tráfico de datos por el otro servidor y que tengamos conexión permanente con el dispositivo que tengamos conectado. Y, por supuesto, nos va a brindar una automatización en diferentes procesos que son habituales, como puede ser configuración de actualizaciones, programar actualizaciones de firmware en cada uno de ellos, alerta y detección de fallos que se puedan estar produciendo en un momento determinado. Pues imaginaros que notamos que uno de ellos entra por lo que sea en parada y no estamos notando transmisión de datos. Muchos de ellos podremos lanzar un código SMS para, a través de ese código SMS, enviarle
una orden de reinicio del router, con lo cual si hemos pedido el sincronismo con la operadora, que al reiniciarse el router pueda recuperarlo y pueda funcionar otra vez. Reports automáticos tanto de subida como de bajada de datos, si se ha producido algún tipo de fallo, y dejar programados también para que no se produzcan estos bloqueos que se producen muchas veces por falta de sincronismo con el operador, pues unos reinicios rutinarios que puedan ser diarios o puedan ser semanales o de la manera que nosotros mejor nos parezca para el mejor funcionamiento de la empresa. Distintos tipos de escenario para el control con este software, como os decía antes, Smart Farm, Smart Agricultura, e incluso todo lo que es transporte y logística, hacer un trazado, pues imaginaros, de una empresa logística, saber en todo momento dónde se encuentran sus vehículos, poder comunicarse con el vehículo o incluso enviar órdenes a ese vehículo de rutas alternativas en un momento dado porque se haya producido un accidente en una zona de la ciudad donde próximamente tendría que repartir y que no quede colapsado en esas calles, sino que primero atienda otros repartos para luego terminar en esos que en este momento pues esas calles se encuentran bloqueadas. A nivel de transporte también de uso colectivo, como puede ser un autobús, lo que os comentaba antes, incluso poder dar acceso a Internet a la gente que vaya dentro del autobús. Cómo no, otra parte importantísima y de la que nosotros también tenemos producto y os podríamos ayudar es en el tema de la Smart City, es, como no, la videovigilancia y la vigilancia perimetral de toda la ciudad. Casi todas nuestras cámaras están preparadas para funcionamientos en el exterior, son todas zombies, con lo cual se pueden meter dentro de grandes sistemas y el poder gestionar todos los datos que ellos envíen a servidores que se encuentren en la nube, pues para lo que comentábamos antes, para una gestión de todos estos datos y toda esta información que las cámaras estén recopilando, por supuesto con cámaras tipo Bullet, con cámaras tipo Domo, para que un usuario, imaginaros en un metro o un tren, no pueda estar manipulando la cámara y desviando el foco de atención de la cámara hacia una zona sombreada, sino que la cámara esté siempre apuntando a las zonas que a nosotros nos interesan. Cámaras termográficas, como sabéis que tenemos también esta semana, y se me olvidó pues, poner aquí la slide, hemos estado controlando el aforo del estadio del Puskás Arena, que como sabéis fue el primer estadio con capacidad total, ya que en Hungría no hay límite de espectadores, y hemos controlado más de 60.000 espectadores que entraron dentro del usuario por 5 túneles con 2 cámaras en cada túnel, y cámaras también para proyectos como es esta que estáis viendo aquí en la parte central, que es una cámara FAST-PTZ, sobre todo para el tema de controles de tráfico y controles de ciudadanos dentro de una ciudad, acompañando, como no, de la parte de switching, alimentación por PoE y grabadores. A nivel de proyectos, como os comentaba antes, uno de los fundamentales por los que más nos soléis llamar también es en el tema de las vigilancias perimetrales. Como estáis viendo aquí, pues un caso típico sería como os comentaba antes, los DIS 200 montando un anillo perimetral. Esto, imaginaros una calle, ¿vale? Donde vamos a tener luminarias. Esas luminarias podemos tener una cámara controlando a la gente que esté pasando por la calle o apuntando directamente hacia la carretera para saber el tráfico, con sensores que nos pueden estar midiendo la calidad del aire, la temperatura, también en cada una de las luminarias, y por supuesto con puntos de acceso también que nos puedan estar dotando de comunicación cada una de estas calles por las que nosotros estemos pasando y donde se nos puedan estar enviando avisos a través de las apps pertinentes. Pues otra de los casos que podemos ver y que podemos estudiar con vosotros es todo el tema de la conducción inteligente, donde tendremos también switch
para el tema del control de la red semafórica, donde habrá anillos montados, en este caso serían con DIS, por ejemplo, DIS 300, donde la recuperación del anillo en caso de rotura de este sería en menos de 20 milisegundos, donde podemos estar enviando información para la regulación de las velocidades del tráfico, para la red semafórica, asimismo, como antes veíamos en las calles, pues también con controles de calidad del aire, con cámaras que estén vigilando este tráfico y a su vez en los transportes colectivos, pues con este routers machine to machine que aparte de darnos conectividad nos pueden decir en todo momento dónde nos encontramos para una mejor capacidad de gestión de la flota o en un momento dado dar una ruta alternativa por si produce un corte en una calle, igual que en el transporte logístico, como estáis viendo aquí, y veis que empieza a haber coches eléctricos de por medio, pues poder indicar a través de apps, tanto al coche eléctrico como al coche normal de combustión, pues si están ya carentes de energía o de energía fósil, en el caso de los de combustión, poderlos enviar a la gasolinera o electrolinera más cercana. ¿Vale? Esto de una manera muy eficiente y muy inteligente, donde entra el machine learning y la inteligencia artificial dentro de estas apps que podrán gestionar todo el tráfico de una ciudad. Como no, otra de las partes fundamentales es el tema del smart parking, con cámaras vigilando, y no solo vigilando, estas mismas cámaras nos pueden estar diciendo las plazas que se encuentran libres dentro del parking, tener conectividad, porque a lo mejor son parkings que ya llevan tiempo hecho y no podemos meternos en obra y no podemos mandar un cable ni hacer obra civil para mandar cables por debajo o por encima, con lo cual pueden estar conectados de manera wifi con las antenas que antes os mostraba. Switch que incorporan ya PoE para estar alimentando estas cámaras que puedan estar, como os decía antes, tanto haciendo un control de seguridad como un control de las plazas que queden o no libres, y esto con las apps que tengamos, pues que nos digan las plazas totales dentro del parking, las que están libres, el coste por minuto en la tarifa nocturna y en la tarifa diurna. Ojalá fuesen estos costes que aparecen aquí arriba, pero bueno, simplemente para que veáis un poco también otra manera de gestionar una Smart City, en este caso un parking inteligente. Y como os comentaba antes, para nosotros ha sido un honor y además ha sido una escuela brutal de aprendizaje el poder colaborar con Diosinet en un estudio real, un estudio además de un proyecto súper atractivo de gestión, en este caso del Metro de Valencia. Vale, para que os hagáis una idea, nosotros hemos colaborado con ellos en la integración de los routers machine to machine que ellos tienen en cada vagón. Ellos en cada vagón tienen un pequeño mini ordenador donde van recopilando datos tanto de calidad del aire dentro del vagón, saber el nivel de calidad del aire que tienes en el vagón con pequeños sensores, como a su vez recopilando también la información de las cámaras que se encuentran tanto dentro del vagón como en la parte frontal de los mismos. Luego os diré por qué. Asimismo, recopilando la información de todas las cámaras que ya estaban instaladas por las empresas de seguridad que tenían las cámaras instaladas dentro de las estaciones, con lo cual toda esa información se traspasa hacia unos grandes data centers, ¿vale? Donde ellos procesan todos estos datos y todos estos datos luego nos llegan tanto a puestos de información como a nuestra aplicación móvil del Metro de Valencia, donde nos indican cuánta gente llega en el próximo convoy que va a llegar a la estación de metro, cuánto tardará en llegar el próximo convoy. El próximo convoy, además, puede interactuar de una manera que, con esta cámara frontal que os decía antes, si alguien se cae a la vía del tren o si algún obstáculo hay dentro de la vía, podría interactuar con el conductor, mandarle una alerta para que no se produzca un accidente. Es decir, adelantarse
que es lo que os comentaba antes, tener esa capacidad para poder adelantarse a los problemas que puedan surgir. Y, como no, para esto necesitamos recopilar los datos y tener medios para pasar esos datos. Pues Delinken, que ayudó en todo este proceso, pues con routers 4G, machine to machine, el poder recopilar toda esa información dentro del convoy y enviarla a estos data center para poder hacer un buen uso de todos estos datos. Ahora os vamos a poner un pequeño vídeo explicativo también, si mi compañero Anselmo le da ahí al play. Ahí va. La movilidad es una de las principales preocupaciones de las ciudades que se esfuerzan por ser más inteligentes y sostenibles. El tráfico, la contaminación y ofrecer un entorno. La movilidad es una de las principales preocupaciones de las ciudades que se esfuerzan por ser más inteligentes y sostenibles. El tráfico, la contaminación y ofrecer un entorno seguro plantean serias preocupaciones. Somos Dioxinet. Desde 2004 potenciamos la transformación digital en las empresas. Nuestro leitmotiv, Data Make You Big, refleja cómo el conocimiento adquirido a lo largo de todos estos años en materia de inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a responder adecuadamente a las preguntas que se plantean. KPCV es la respuesta de Dioxinet al reto que supone recopilar información usando inteligencia artificial de los distintos dispositivos ya disponibles en la ciudad. KPCV permite conocer el número de personas que hay dentro de un tren para informar en la próxima estación del aforo disponible. Como resultado de la implementación del ecosistema KPCV, la ciudad dispondrá de información en tiempo real y predicción de resultados. Información que estará disponible a través del sistema de visualización integrado con otras fuentes de datos y accesible tanto para los responsables como para los usuarios a través de los distintos portales de datos abiertos. Con KPCV estos beneficios se traducen en unas ciudades con menos pérdida de tiempo y con más recursos disponibles para la ciudadanía. Su reciente implantación en los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, FGV, es un claro caso de éxito. KPCV ha superado por completo sus expectativas. En solo 3 meses, Dioxinet implementó el sistema y hoy está funcionando a la perfección. FGV dispone ahora de una herramienta que no solo controla el aforo, ha incrementado la seguridad y mejorado su servicio. Para que esta solución haya podido hacerse realidad, hemos trabajado con los principales fabricantes mundiales de tecnología. Desde Delink, destacar que nuestras soluciones industriales de conectividad 4G fueron instaladas e integradas en el proyecto con todas las garantías y de manera totalmente transparente por el equipo de KPCV y Dioxinet. KPCV aporta valor social y económico y transforma las urbes en ciudades inteligentes. ¿Le gustaría unirse a la transformación de la movilidad y liderar este desafío tecnológico? KPCV by Dioxinet. Data makes you big. Creo que el vídeo habla por sí solo, ¿no? Como es un proyecto muy, muy, muy bonito y del cual además esperamos en breve seguir colaborando con ellos en otros, en el Metro de Bilbao, me parece que es el siguiente que tenemos en mente. Pues hasta aquí es el webinar de hoy. Espero que os haya gustado. Poneros ya y emplazaros para que os registréis